Hoy tenemos sobre la mesa un texto bastante curioso. Y su misión, la verdad, es muy específica y yo diría hasta ambiciosa. Busca explicarle los 10 mandamientos a un público que a lo mejor no tiene pues ni la más remota idea de qué son. Nuestra idea no es tanto ponernos a debatir los mandamientos en sí. No, para nada. Es más bien desmenuzar la estrategia de este documento. O sea, ver cómo los presenta, qué significado les da y cómo intenta que dejen de ser una simple lista de no harás para volverlos algo con un trasfondo pues mucho más denso. Bueno, ¿qué te parece si le entramos a desmenuzar este texto? Fíjate que es una forma muy interesante de abordarlo, porque lo primero que salta a la vista es que el autor no empieza con primer mandamiento. No, para nada. Se toma su tiempo. Se va mucho más atrás para construir un escenario, para darles un origen casi mítico. Para hacer un resumen, que por lo general va al grano, esta pausa para poner el contexto sagrado sobre la mesa ya nos dice mucho. Claro. Nos dice, ojo, esto que les voy a contar no es cualquier cosa. Tiene un peso y una historia. Es un arranque que de inmediato te pide que te sientes. Tienes toda la razón, ese contexto es clave. Y me llama la atención que eligiera, para empezar, el Arca de la Alianza. Ajá. No eligió el Monte Sinaí, que es quizá la imagen más famosa. No, es el lugar de revelación imponente. No, eligió el arca, que es un símbolo de la presencia divina justo en medio del pueblo. Algo que viaja con ellos. Exacto. La elección misma ya nos está diciendo algo. El texto nos lleva de la mano a un pasaje bíblico. Cita de la carta a los Hebreos. Arca es un objeto continuo, un recordatorio constante. El autor del resumen quiere que entendamos los mandamientos no como algo que se recibió una vez y ya está, sino como algo que permanece, que acompaña. Y para eso nos dice que dentro de esa arca no había una sola cosa. Exacto. El texto menciona que había 3 elementos muy particulares ahí dentro. En lugar de listarlos yo, ¿nos podrías contar cuáles eran? Porque es muy significativo que estuvieran juntos, ¿verdad? Claro, y ese es el meollo del asunto. Los 3 elementos funcionan como una unidad, como un paquete conceptual. El primero, nos dice la fuente, era un vaso de oro con el maná. El pan del cielo. Justo, el maná es el símbolo de la provisión divina, la idea de no te preocupes, serás cuidado. El segundo elemento era la vara de Aarón que había florecido. Esta vara representa la autoridad sacerdotal, el liderazgo elegido. El orden, digamos. Exacto, el orden y la estructura social bendecida por lo divino. O sea, tenemos el sustento y el liderazgo, la comida y el gobierno, por así decirlo. Exactamente. Y el tercer elemento, que es el que nos trae aquí, eran las tablas de la ley. Estas son el pacto, las reglas del juego. Al presentarlos juntos, el autor nos está diciendo algo muy potente desde la primera línea. La ley divina no existe en un vacío. Viene acompañada de la promesa de sustento y de una estructura de autoridad. No es solo un código de conducta, es parte integral de una relación completa. Entiendo perfecto. No son solo reglas, son parte de un todo. Ahora, una vez que el texto establece este peso histórico, este anclaje sagrado, da un brinco que, honestamente, me pareció enorme. Sí, es un salto considerable. Hace una conexión teológica que une todo esto con una figura central del cristianismo. ¿Cómo lo justifica? Ese es, quizá, el movimiento más audaz de todo el resumen. Y es donde se ve que no es un simple texto informativo, sino uno con una agenda teológica muy clara. La fuente lo dice sin rodeos. Jesús es la palabra de Dios que estaba escrita en las tablas de la ley. ¿Así, directo? Directísimo, es una afirmación categórica. Y para que no suene a una ocurrencia, el autor inmediatamente busca un pilar en el Nuevo Testamento. Y ese pilar es un versículo muy conocido, ¿verdad? Sí, cita San Juan 1:14, que es fundamental en la teología cristiana. Pero lo interesante es cómo lo cita. El autor del resumen transcribe el versículo y le inserta una aclaración propia, entre paréntesis. Eso es clave. Es para asegurarse de que el lector novato entienda exactamente la conexión que él quiere establecer. La cita, tal como aparece, dice: Y el verbo, la palabra escrita en la ley, se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea que ese paréntesis no es del texto original de la Biblia. No, Es una nota del autor de nuestro resumen. Es como si nos estuviera susurrando al oído. Oigan, cuando aquí dice verbo, piensen en los 10 mandamientos. precisamente. Y ese paréntesis es el motor de todo su argumento. Es una movida interpretativa muy poderosa.
Lo que está logrando es transformar la percepción de los mandamientos para alguien que los lee por primera vez. Claro. Dejan de ser un código legal estático, frío, escrito en piedra hace milenios. Los está redefiniendo como la palabra, el logos, un principio divino, vivo y activo. Y según esta teología, ese principio se encarnó, se hizo persona. Pasa de ser un qué a ser un quién. Varia, para un novato esto es un cambio de paradigma total. Me pregunto cómo reaccionaría alguien ajeno a esto. ¿Le parecería una conexión lógica o un salto de fe gigantesco? Es una buena pregunta. De cualquier forma, es una estrategia de comunicación muy efectiva. Pasamos de un código de conducta a un principio viviente. Y con ese contexto tan denso ya establecido, el texto por fin se siente listo para presentar la lista. Pero de nuevo, no la avienta sin más. No, claro. Le da una estructura, un orden. Le da un orden. Lo cual es fundamental desde un punto de vista pedagógico. Si le das a alguien una lista de 10 cosas sin ton ni son, es abrumadora. Y fácil de olvidar. Pero si la agrupas en categorías lógicas, la mente puede procesarla mucho mejor. Y la división que propone nuestra fuente es muy clara. Lo separa en dos grandes grupos. Dice que los 3 primeros son, y cito, deberes para Dios. Esta es la primera categoría. Es una estructura muy clásica, muy tradicional en la teología judeocristiana. Pero el hecho de que este resumen la ponga en primer plano es significativo. Establece una jerarquía. La lógica es, primero se debe atender la relación vertical con lo divino. Primero Dios. Y solo una vez que esa relación está en orden, se pueden abordar las relaciones horizontales, con la comunidad. La ética empieza con la teología. Entiendo. Es la base para todo lo demás. Entonces, el texto enumera esos 3 primeros deberes para Dios de forma muy concisa. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y el tercero, santificarás las fiestas. Y ahí cierra el primer bloque. Y si te fijas, esos 3 cubren las esferas clave de una relación. ¿A qué te refieres? El primero, amarás. Apela al sentimiento, a la devoción interna. El segundo, no tomarás el nombre en vano. Apela a la palabra, al respeto. Y el tercero, santificarás las fiestas, apela a la acción, a dedicar tiempo. Sentimiento, palabra y acción. Exacto. Es una estructura muy completa para definir esa relación vertical. ¿No lo había visto así? ¡Qué buena observación! Una vez cubierta esa primera parte, el texto introduce el segundo bloque, diciendo, los siguientes son deberes para el prójimo. Y a partir de aquí, despliega los 7 mandamientos restantes. Sí, y la forma en que están ordenados en esta segunda tabla tampoco parece casual. Hay una lógica que va de lo más externo a lo más interno. A ver, vamos viéndolos. El cuarto, que funciona como una especie de bisagra, es honrarás a tu padre y a tu madre. Luego ya entramos de lleno en lo social. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás actos impuros. Séptimo, no robarás. Y el octavo, no darás falso testimonio ni mentirás. Hasta aquí, todo parece centrarse en acciones muy concretas, ¿no? Totalmente. Fíjate en el flujo que nos presenta la fuente. Comienza con la unidad social más básica, la familia. Claro, el primer círculo. De ahí se expande para proteger los 3 pilares de cualquier sociedad. Primero, la vida misma, con no matarás. Segundo, la integridad del cuerpo, con no cometerás actos impuros. Y tercero, la propiedad, con no robarás. Vida, cuerpo y bienes. Y finalmente, protege el tejido conector de la sociedad, que es la verdad, con no darás falso testimonio. Hasta este punto, como bien dices, todo se refiere a acciones externas, a cosas que se hacen o se dicen. Exacto, pero es que los últimos 2, ahí el texto nos lleva a un lugar completamente diferente. Dan un giro radical. Y ahí es donde este resumen nos revela la capa más profunda de esta ética. El cambio de enfoque es dramático. El 9º mandamiento, según esta fuente, es: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. no consentirás pensamientos. ¿Y el 10º? No codiciarás los bienes ajenos. De repente, ya no hablamos de regular una acción visible. ¿No? No se habla de cometer el acto, sino de consentir el pensamiento. No se habla de robar, sino de codiciar. Vaya, es que eso lo cambia todo.
Una cosa es no robarle el coche a tu vecino y otra muy distinta es que te digan que ni siquiera deberías fantasear con tenerlo. Es otro nivel de exigencia, Muchísimo mayor. infinitamente mayor. Y aquí es donde la fuente nos muestra que este código moral se expande desde el comportamiento público hasta el universo privado de la mente. Para una persona que nunca ha pensado en esto debe ser un shock. Es la diferencia entre una ley civil, que solo puede juzgar tus actos. Y algo que se atreve a meterse en conciencia. Exacto. El texto argumenta implícitamente que la raíz del acto prohibido está en la mente, que consiente, y en el corazón que codicia. Pasa de regular la conducta a intentar moldear el carácter. Es que es muy humano, ¿no? Uno puede portarse bien, no hacer nada malo de cara al exterior, pero la mente a veces Tiene vida propia. es un torbellino. Es fascinante que un texto tan antiguo y la interpretación que nos da esta fuente se meta en ese jardín. Y esa es la culminación de la lógica del texto. Empieza fuera, con la sociedad, Familia, vida, propiedad. y termina en el lugar más íntimo posible, tus propios pensamientos. Es una trayectoria de lo público a lo privado. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si recapitulamos el viaje que nos propuso este resumen tan cortito, es impresionante. Empezamos en un lugar sagrado con el arca, para entender el peso de las tablas. Ajá. Luego, el texto nos hizo dar ese salto teológico para conectar las tablas con la idea del verbo hecho carne. Dándoles una dimensión viviente. Exacto. Y finalmente nos presentó la lista organizada en dos partes, deberes a Dios y deberes al prójimo. Y dentro de esa segunda parte nos llevó en un viaje desde la familia hasta lo más profundo de la mente humana. Un recorrido muy completo. La verdad es que no deja cabos sueltos en su propia lógica interna. Te lleva de la mano por un camino muy bien trazado. Y fíjate que el texto termina con una frase muy sencilla, muy directa. Espero que te ayude este resumen a entender un poco más sobre los mandamientos. Es una nota humilde después de una explicación tan densa. Totalmente. Y yo creo que como guía introductoria para alguien ajeno al tema, cumple su objetivo con creces. Es un documento muy conciso, sí, pero teológicamente muy denso. No se limita a darte una lista de reglas que memorizar. Le da un marco completo. Le ofrece a esa persona un marco para entender no solo qué son, sino por qué son tan importantes en esta cosmovisión. Les da un origen, una encarnación y una estructura. Sin duda, consigue presentar un sistema de pensamiento complejo de una forma muy accesible. Lo hace digerible sin hacerlo simple. Exacto. Pero si nos detenemos a pensar en las implicaciones de esto, la presentación de la fuente nos deja con una reflexión pendiente. A ver. Esto plantea una pregunta importante. Si tomamos en serio esta estructura que nos presenta, donde el código moral culmina con la regulación de los pensamientos, usando verbos tan íntimos como no consentirás o no codiciarás, cabe preguntarse, ¿qué implicaciones tiene para una ética o para una persona el intentar gobernar su propio mundo interior? Claro. Ya no se trata solo de controlar tus acciones, sino de ser un vigilante de tu propia mente. ¿En qué punto, según este sistema, un simple pensamiento fugaz se convierte en un consentimiento y, por lo tanto, en un acto moralmente significativo? Es una frontera fascinante y a la vez muy compleja que este pequeño texto nos invita a explorar. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros.